hay nombres que se vuelven símbolos. El de Ingrid Betancourt es uno de ellos, senadora, candidata presidencial, secuestrada durante 6 años por las FARC. Su rostro delgado y desafiante se convirtió en icono de la tragedia del secuestro, pero también en una figura rodeada de admiración, controversia y resistencia. Hoy, su historia no se recuerda por lo que vivió, sino por lo que representa en memoria colectiva de un país que aún intenta cerrar sus heridas. Ingrid Betancourt era una figura clave en la política colombiana. Nacida en Bogotá y criada entre Colombia y Francia, se formó en ciencias políticas en París. Fue senadora y candidata presidencial por el Partido Verde Oxígeno. Reconocida por su lucha contra la corrupción, Ingrid se convirtió en una voz incómoda para muchos. El 23 de febrero de 2002, en plena campaña presidencial, Betancourt decidió viajar a San Vicente del Caguán, una zona bajo fuerte influencia de la guerrilla. Y me dice: Ingrid, usted está secuestrada por las FARC, pero no tema que le vamos a preservar la vida. Lo hizo desoyendo las advertencias del gobierno. En el camino, un retén de las FARC la detuvo. Ingrid y su fórmula vicepresidencial, Clara Rojas, fueron secuestradas y llevadas a lo profundo de la selva. Lo que siguió fue un infierno. Ingrid pasó más de 6 años en la selva, encadenada, mal alientada, enferma y sin noticias del exterior. Su figura se convirtió en un símbolo del secuestro político en Colombia. En 2007, una carta escrita a mano reveló el deterioro físico y emocional que vivía. Hablaba de humillaciones, tristeza y desesperanza. El 2 de julio de 2008, el ejército colombiano lanzó la Operación Jaque. Fue una maniobra de inteligencia quirúrgica. Soldados infiltrados se hicieron pasar por miembros de una organización internacional. El punto crucial de la operación fue la infiltración. Con base en esta identidad falsa, convencieron a los miembros de la FARC de que debían trasladar a los secuestrados a otro campamento por orden de su secretario. Lograron agrupar a los secuestrados, subirlos a un helicóptero y una vez en el aire, les revelaron la verdad. Están libres. Ingrid Betancourt fue rescatada sin un solo disparo. Y me dolió, ¿no? Porque ahí dimensioné el daño que se había hecho durante mi ausencia. Fue cuando mi hijo me preguntó si yo había sido imprudente cuando me secuestraron. La narrativa del gobierno durante los años de secuestro había sido que a mí me habían advertido que había un peligro y que yo, rebelde, irresponsable, había decidido meterme en la boca del lobo. Ingrid fue celebrada en todo el mundo. En entrevistas posteriores, relató el horror que vivió en la selva, la fuerza interior que necesitó para sobrevivir y la esperanza que nunca abandonó. También hubo polémica. Algunos de secuestrados la acusaron de distanciarse tras el rescate. Aún así, su historia quedó como símbolo de resistencia en medio del conflicto colombiano. Bueno, vamos a ver si me sale la voz porque estoy muy emocionada. Acompáñenme primero a darle gracias a Dios, a la Virgen. Mucho le recé, mucho me imaginé este momento. Yo duré muchos años después de la selva aprendiendo a volver a confiar. Y creo que todavía soy una persona muy desconfiada. Ingrid Betancourt no solo sobrevivió a un secuestro, sobrevivió al olvido, al silencio y volvió con una historia que aún nos obliga a mirar de frente al pasado reciente de Colombia. Después de 20 años de su secuestro, sigue siendo un tema de resiliencia y valentía en el país. Su historia inspira a enfrentar los conflictos y a reconstruirse.
un secuestro que la marcó profundamente. Su experiencia la convirtió en un símbolo de la compleja realidad que se vive en Colombia.